Se los adelantábamos antes de irnos a la pausa. Nos está acompañando ya Carlos Steneri, licenciado en Economía de la Universidad de la República, máster en Economía de la Universidad de Chicago, que acaba de editar un libro que yo les voy a mostrar ahora la tapa, que habla sobre la crisis del Uruguay entre los años 2002 y 2003, al borde del abismo. Se llama el libro Uruguay y la gran crisis del 2002-2003. Le agradecemos a Steneri que nos acompañe hoy. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Una crisis que usted dice en el comienzo del libro seguramente debe ser de las más profundas que ha tenido la historia de este país, y que comienza lentamente y sin que de repente los actores políticos y económicos den cuenta de lo que se venía, ¿no? También lo comenta en el libro allí, y es muy interesante ese análisis que usted dice. Bueno, a veces ese tipo de crisis se ven cuando ya están encima y ahí empiezan a buscarse las soluciones, ¿no? Sí, de acuerdo. No tan solo los actores políticos, sino la profesión. Yo personalmente, si me hubieran preguntado en el año 2000 o en mediados del 2001 lo que podía acontecer un año después, yo lo hubiera negado rotundamente. La crisis fue inesperada, fue provocada por contagio internacional, algo que era exótico entenderlo en aquellos momentos, pero que hoy, viendo lo que ocurre en Europa, es moneda corriente. Y bueno, como toda crisis, o las malas noticias son difíciles de aceptar para las personas y también para las sociedades. Y dada la velocidad de la crisis, hubo momentos muy complicados, donde los hechos se fueron corriendo desde atrás hasta que felizmente se pudo dar el paso adecuado para contenerlo. Usted ocupó un puesto clave allí, que era ser representante financiero del Uruguay en Washington en aquel momento. ¿Cuándo situaría la crisis? Usted habla en el libro allí, o menciona el tema de la devaluación en Brasil como de repente un primer escalón de una crisis que en ese momento no se veía venir. Sí, diría antes, el punto de partida fue el default de la deuda de Rusia en agosto del año 98, que ya generó malestar en los mercados. Eso llevó a que el crédito internacional se secara. Eso le generó a Brasil problemas de financiamiento externo, lo obligó a devaluar, cuando días previos lo había negado, inclusive públicamente en Uruguay, a través de la persona de su ministro de Economía, Malán. Como todas las devaluaciones que hacía Brasil, rápidamente sus precios aumentaban y por lo tanto eran devaluaciones nominales que no tenían ningún efecto real. Pero en este caso la devaluación generó efectos reales que en primer lugar percutieron en Argentina y de luego se trasladaron hacia Uruguay a través de una corrida bancaria que comenzaron justamente ciudadanos argentinos que tenían depósitos localizados en Montevideo. Y además le pega a una economía uruguaya que dependía mucho de Brasil y mucho de la región en aquel momento. Claro, ¿no? Éramos Mercosur dependientes, para decirlo de alguna manera. Dependíamos en el comercio internacional preponderantemente con Brasil y en el tema de los servicios con Argentina. Y aparte nuestro sistema bancario estaba muy expuesto al riesgo argentino, tanto porque daba créditos al sector productivo argentino como que había una gran masa de argentinos con depósitos localizados en Uruguay. Había muchos argentinos corriendo con sus capitales hacia Uruguay también para buscar resguardo acá, por lo menos en ese arranque, ¿no? Bueno, en todos los arranques de crisis de la región, los ciudadanos argentinos usaban a Uruguay como refugio. En este caso, dado lo que estaba aconteciendo en Argentina, donde había un corralito, donde la liquidez disponible de los ciudadanos argentinos estaba muy limitada, la primera reacción fue acudir a la liquidez que tenían disponible en Uruguay, porque era la manera de hacer negocios en Argentina o de poder mantener sus estándares de vida. Eso fue generando una erosión permanente en los depósitos de los bancos uruguayos, por encima de lo esperado en una situación normal, y otros acontecimientos que ocurrieron debido a la devaluación de Brasil, más la estafa del Banco Comercial, más los sucesos del Banco de Galicia, que había tenido que ser intervenido por Esa fue la primera señal bancaria en Uruguay. Esa fue la primera las señal complicaciones del Banco Galicia, ¿no? Que tenía muchos depositantes, muchos clientes argentinos justamente, y tenía colocaciones de dinero en Argentina que no llegaban al Uruguay. 100% era argentino, tanto sus depositantes como... Recuérdese que el Banco de Galicia fue en sus principios una casa bancaria localizada en Uruguay para hacer negocios offshore con argentinos. Recibía depósitos de argentinos y colocaba dinero en Argentina.
por circunstancias regulatorias, esa institución fue convertida en banco, y cuando empezó a tener problemas, ese banco, Banco de Galicia, que es un banco muy importante en la Plaza Argentina, no pudo utilizar la liquidez que tenía disponible en el exterior, justamente por los impedimentos que provenían del Banco Central de la República Argentina, que congelaba todo movimiento de dinero en instituciones argentinas, incluidas las que estaban localizadas en Uruguay. Steneri, explíquenos un poco el fenómeno de la estafa en el banco comercial, porque ahí se agregan a este cóctel elementos que van más allá de la simple, entre comillas, corrida bancaria y corralito en Argentina, sino que se mezclan otras cosas, que por ejemplo aparecen allí también problemas de regulación o de fiscalización de los bancos bastante serios aquí en Uruguay, ¿verdad? Bueno, eso es parte de la historia, pero en primer lugar, es un tema muy complicado de explicar en pocas palabras. Lo cierto es que el banco fue estafado por sus propietarios. Hablamos de los hermanos Ron. Los hermanos Ron tenían un tercio del banco, o menos de un tercio, un 25% del banco, pero eran no tan solo propietarios, sino administradores por un acuerdo que tenían con el resto de los accionistas, que eran 3 bancos internacionales de renombre. Lo que hay que tener en cuenta es que el negocio bancario es un negocio de confianza. La patente bancaria se le otorgan a instituciones de prestigio que se supone que ellas tienen regulaciones internas y cortafuegos internos que impiden cualquier tipo de maniobra fraudulenta. Fue en ese espíritu que el banco comercial fue privatizado, es decir, tenemos que pensar que los propietarios mayoritarios de ese banco eran bancos de primera categoría, AAA, en el resto del mundo. Por lo tanto, había una seguridad por ese lado de que el banco iba a ser bien gestionado. Lo que aconteció en la práctica es que ese banco fue gestionado por un grupo argentino, era gestionado por un grupo argentino, que a su vez tenía instituciones bancarias en Argentina que tuvieron sus problemas. Y bueno, como ocurren en este tipo de situaciones, cuando hay problemas en una parte del grupo, se tratan de hacer operaciones para tratar de salvar a la totalidad. Y en ese espíritu fue que el banco fue vaciado. Y cuando usted habla o hizo referencia a las regulaciones, debemos tener en cuenta de que las regulaciones bancarias en aquella época, en el 2001-2002, las regulaciones bancarias que aplicaba el Banco Central eran las mejores regulaciones bancarias que había en el mundo. Pero eran regulaciones bancarias que controlaban más la parte de los préstamos que hacían los bancos hacia sus clientes y no las regulaciones bancarias que tenían que ver con una corrida. Es decir, no había ninguna regulación que dijera que uno debiera regular los depósitos de no residentes, cosa que después lo aprendimos con lo que aconteció después. Los 3 bancos AAA, como usted decía, que estaban detrás del Banco Comercial aquí en Uruguay, se mostraron bastante reticentes a hacerse cargo de lo que estaba pasando, ¿no? Y eso lo sufrieron ustedes en las propias negociaciones en Washington, donde hay un episodio que me gustaría que lo contara, de una reunión donde se termina apagando la luz y ustedes advierten que, bueno, que lo que querían realmente esos representantes era no seguir con esas conversaciones, ¿no? Sí, esa es la anécdota de que después de arduas negociaciones, de arduas discusiones, donde los bancos dijeron que ellos eran inversionistas, habían venido en calidad de inversionistas y no de banqueros, por lo tanto habían delegado la administración a otro grupo y que habían perdido su capital y que no estaban dispuestos a poner, está dicho en el libro, dinero bueno atrás de dinero malo, es decir, atrás de una pérdida. Por lo tanto, prácticamente nos ofrecieron las llaves del banco. Acá está el banco, lo hemos perdido, nos vamos. Bueno, eso entendíamos que banqueros de reputación están para las buenas y están para las malas. Y más con un país que había depositado su confianza como banqueros en darles una franquicia de un banco de primera línea como era el Banco Comercial. Por lo tanto, el episodio de apagar las luces es que llegaron a las 5 de la tarde, en el primer día de reuniones infructuosas, se fueron y como las luces en Estados Unidos en las oficinas se apagan automáticamente a las 5 de la tarde, nos dimos cuenta que nos habíamos quedado solos.
Nos vamos a ir a una pausa, después vamos a contar algunas otras anécdotas que aparecen también en el libro y que hacen a la salida que finalmente se encontró, cuánto jugó, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos y los contactos personales en esa salida que finalmente terminó sacando al país de una de sus crisis más severas en su historia. Ya regresamos.